falsa paz. Las Sagradas Escrituras no solo predijeron la destrucción del Templo de Salomón, la cual ocurrió en el año 70 DC, sino también la diáspora, expulsión del pueblo judío de la tierra prometida, que se concluyó en el año 135 DC. Dice claramente el Deuteronomio: y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Y Yahvé te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. DT 28, 63-64. También Jesucristo predijo ambas cosas. Por cuanto a esto que veis, la majestuosidad del templo, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra. LT 21, 6. Caeréis a filo de espada, y seréis llevados cautivos a todas las naciones. LT 21, 24. Las dos cosas fueron permitidas por Dios contra su pueblo como un castigo por haber rechazado a su propio Hijo, por haber dado muerte al Mesías que les fue enviado. A partir de esos acontecimientos, por cerca de 2000 años Dios ha guardado silencio respecto a su pueblo, permitiendo todo tipo de persecuciones. En nuestros días, Dios ha vuelto a intervenir parcialmente a favor de los judíos. El profeta Ezequiel, entre otros, predijo que, después de la diáspora, los israelitas volverían a ser traídos por Dios a la tierra prometida. He aquí que tomaré a los hijos de Israel de entre las naciones a donde los dispersé, y los reuniré y los volveré a traer a su tierra. 37, 21. Esa profecía se cumplió el 14 de mayo de 1948, cuando se creó el Estado de Israel. A partir de entonces, comenzaron los así llamados últimos tiempos, la parte final de lo que Jesucristo y San Pablo llamaron los tiempos de los gentiles. RM 11, 25-26, mismos que estamos a poco de concluir para dar paso a los tiempos del reino, el gobierno soberano de Cristo en el mundo. Jesucristo anunció claramente a sus discípulos el final de esta etapa de la historia de la salvación que estamos viviendo, en la que, después de haber sido rechazado por los judíos, Dios se volvió a los gentiles para invitarnos a formar parte de su iglesia. Y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. LT 21, 24. Lo que sigue ahora, después del retorno de los judíos a Palestina, es la guerra de Gog y Magog, descrita por el profeta Ezequiel, en la que Rusia y países árabes atacarán a Israel. He aquí que estoy contra ti, Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, actual Rusia. Te sacaré con todo tu ejército, con ellos están Persia, o Irán, Cus, Etiopía, y Put, Libia, todos ellos armados con escudo y elmo. Gomer, con todas sus tropas, y la casa de Togarma, Turquía, desde el lejano norte con todas sus tropas y muchos pueblos contigo. Después de muchos años, invadirás un país salvado de la espada, reunido de muchos pueblos a los montes de Israel. En los últimos días, atacarás a mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. 38, 3-8, 16. Pero esa guerra mundial, en la que varios países se unirán para atacar a Israel y a Europa, según las revelaciones privadas, se frustrará y concluirá, como dice Ezequiel, con una portentosa intervención divina que extinguirá la invasión. Lamentablemente, el conflicto terminará con la firma de un falso acuerdo de paz, firmado por el personaje a quien el profeta Daniel llamó la cuarta bestia, denominado por San Juan el Anticristo, el cual dominará el mundo, a partir de ese momento, durante 7 años. Y por otra semana sellará un pacto con muchos. Don 9, 27. Para los judíos, la sábana, semana, no son 7 días,
sino 7 años. Ese gobierno mundial se construirá sobre la plataforma necesaria de una religiosidad universal falsa y unificada. Falsa por cuanto pretenderá suplantar el reino de Cristo, el cual sí será universal, pero de santidad, justicia y paz auténticas, fruto de reconocer la redención operada por la crucifixión de Cristo, no un reino intramundano que prescinde del Dios verdadero. Jesucristo llamó al periodo de 7 años del gobierno mundial del Anticristo la Gran Tribulación, y es la etapa en que la humanidad será purificada y preparada para su retorno glorioso, denominado en griego parusía, acontecimiento que cierra los tiempos de la Iglesia y de los gentiles, y da inicio a los tiempos mesiánicos del reino de Dios en la tierra, los verdaderos nuevos tiempos. La guerra contra Israel descrita por Ezequiel, conocida como Guerra de Gog y Magog, y que es previa a los 7 años de la Gran Tribulación, será abortada por una acción directa de Dios. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas, y los pueblos que fueron contigo, y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el Santo en Israel. 39, 4, 7. La intervención divina para proteger a Israel revivirá en los judíos la conciencia de la elección, pero los confundirá al creer que el líder ruso aniquilado era la cuarta bestia de Daniel, y que el promotor de la paz es el Mesías que ellos esperan. Ese impostor engañará a la humanidad con un falso acuerdo de paz que se sustentará sobre la unión apóstata de las religiones. Pero, a mitad de la semana, es decir, a los 3 años y medio, el Anticristo, verdadera cuarta bestia, romperá el acuerdo, proscribirá el sacrificio divino, y desatará la persecución contra todos los que no se sometieron a su gobierno. A mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la oblación, y en el ala del templo habrá abominaciones desoladoras hasta el final, cuando la ruina decretada se derrame sobre el desolador. Don 9, 27. Erróneamente, el mundo entero proclamará que la guerra ocurrida fue la batalla de Armagedón, que el milenio de bienestar ha comenzado, y que el nuevo líder surgido de las cenizas del conflicto mundial es el Mesías esperado. Pero en realidad, lo que habrá empezado es el engaño supremo, la falsa paz, y, con ella, la batalla final entre el bien y el mal, entre el ungido de Satanás y el verdadero Mesías, el cual volverá realmente 7 años después, al final de ese periodo de engaño y tribulación, para derrotar al Anticristo e instaurar su reino de justicia, de santidad y de paz verdadera. La falsa paz instaurada por el Anticristo y su falso profeta, que estará al frente de las religiones unificadas, es un remedio de la verdadera paz que Jesucristo ofrecerá realmente a su regreso. La falsa paz es el último intento de Satanás por engañar a los hombres y perderlos bajo su seducción y dominio. La apertura del primer sello del Apocalipsis nos describe la falsa paz impuesta engañosamente por el Anticristo. El sistema de la falsa paz está representado por un jinete que cabalga sobre un caballo blanco, Ab 6, 1-2. Para que la falsa paz mundial sea posible, previamente tuvo que haber una crisis global, una gran guerra de bandera falsa que unifique a todos los poderes religiosos y políticos bajo un nuevo consenso universal, y que entronice al líder que proponga esa paz mundial. Eso es precisamente el resultado que provocará la guerra de Gog y Magog. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Miré y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo,
y para vencer. Ab 6, 1-2. Después de que en el capítulo anterior del Apocalipsis el Cordero, nuestro Señor Jesucristo, recibe de su Padre el título de propiedad de toda la tierra, Ab 5, 7, el Cordero abre el primero de los 7 sellos. Los primeros 4 sellos corresponden a los llamados 4 jinetes del Apocalipsis. Algunos confunden a quien monta el caballo blanco con Cristo, pero evidentemente no lo es, dado que Jesucristo es quien abre el libro sellado y no puede ser al mismo tiempo el jinete. Por otro lado, la palabra griega para describir la corona que este jinete conquista es Stefanos, una corona que es ganada como premio. En cambio, Cristo lleva la corona que en griego se dice diadema, que es una corona real, y le es dada por ser un monarca. Además, Cristo volverá portando una espada, Ab 19, 15, mientras que el jinete del capítulo 6 porta un arco. Paru. El jinete montado en el caballo blanco es el anticristo, pero no como individuo, al igual que los otros 3 jinetes tampoco son personas concretas. Es, más bien, un sistema, una fuerza, de la falsa paz, misma que el segundo jinete, caballo bermejo, hará desaparecer con el segundo sello, Ab 6, 4, provocando las situaciones de hambre. Tercer sello jinete negro, Ab 6, 5-6, y de muerte. Cuarto sello, caballo amarillo, Ab 6, 7-8, que normalmente son las 2 consecuencias de la guerra. Con todo, el anticristo, y sobre todo su falso profeta, tendrán que ver con la promoción de esa paz engañosa que consiste en una concordia universal neopagana, meramente humana y ausente de la salvación operada por Jesucristo. El jinete del caballo blanco lleva un arco, pero no flechas, lo cual revela que su conquista es por engaño, no por victorias sangrientas. Tiene una corona, pero no la de un rey, sino la de alguien que detenta el poder por la astucia y el engaño. Se la adjudica. Por otro lado, el caballo blanco que Jesucristo montará en su parucía es un caballo de fuerza real y propia, no un sistema o una metáfora. San Juan nos dice que así descenderá Jesús para derrotar al anticristo en el valle de Armagedón, al norte de Israel. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba era llamado Fiel, el verdadero, el que con justicia juzga y hace la guerra. Ab 19, 11. Y los hechos de los apóstoles confirman que el retorno de Cristo será físico. Ese mismo Jesús que habéis visto subir a los cielos, así vendrá, como le habéis visto ascender. HTH 1, 11. También los evangelios. Después de la tribulación de aquellos días veréis al Hijo del Hombre venir sobre las nubes con gran poder y gloria. MT 24, 29 y sin. Posteriormente a la guerra de Gog y Magog, en la que intervendrán muchas naciones, el anhelo de paz servirá al anticristo de trampa satánica para posicionarse sobre el mundo. Esa bestia del mar, poder político, profetizada por Daniel, convencerá a todos de que él puede proporcionar al mundo la paz. Especialmente engañará a Israel, que desde su retorno a la tierra prometida lleva décadas deseando la paz y esperando que llegue un Mesías para dársela. Y por otra semana, 7 años, confirmará el anticristo un pacto de Israel con muchos. Don 9, 27. Pero la falsa paz y el pacto firmado por el falso Mesías en favor de Israel durarán tan solo 3 años y medio, media semana. La falsa paz traída por el anticristo y la religión unificada del falso profeta se interrumpirá cuando el falso Mesías viole el acuerdo, traicionando al pueblo judío, profanando el templo y haciéndose adorar como Dios.
A partir de allí comenzará a perseguir no solo a los cristianos, sino a todos aquellos que no se sometieron a la falsa paz de su gobierno mundial, incluidos los propios judíos. Para lograr establecer el gobierno mundial, el anticristo requiere de la unificación de las religiones. Solamente estableciendo una religiosidad universal, en la que todos los credos puedan convivir pacíficamente como hermanos, es posible establecer ese nuevo orden mundial. Dicha convivencia requiere que cada religión renuncie a cualquier pretensión de superioridad, y a todo aquello que pueda incomodar a las otras religiones. Es aquí donde entra el papel de la falsa paz y del falso profeta descrito por San Juan en el Apocalipsis. El anticristo es un civil, mientras que el falso profeta es un iluminado, un taumaturgo aparentemente santo con la potestad de hacer prodigios y milagros, y cuya tarea será engañar y unificar a todas las religiones del mundo para ponerlas al servicio del anticristo. El falso profeta no es el anticristo, pero sí validará públicamente a este diciendo que es el Mesías esperado. Dice el apóstol San Juan, refiriéndose a la suerte final de ambos personajes una vez que retorne Jesucristo para enfrentarlos. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos al centro de un lago de fuego que arde con azufre, Ab 19:20. Con el falso profeta colaborará un antipapa incluido en el juego apóstata de unificar las religiones diciendo que todas son iguales. La misma guerra de Gog y Magog ofrecerá la excusa para prescindir de las religiones tradicionales, ya que el conflicto bélico mundial será presentado como un choque de civilizaciones entre el fundamentalismo musulmán y el occidente judeo-cristiano. Si las religiones provocan guerras, se dirá, entonces suprimamos las religiones y unámonos en una hermandad universal basada en la convivencia pacífica y el amor. La nueva religiosidad no debe incomodar a nadie, por lo cual deberá excluir el crucifijo y la Eucaristía, así como símbolos de otras religiones. Solo podrá quedar la bandera de la paz como símbolo de unión y concordia. Francis Inden Crucifix.p. En su viaje a Tierra Santa, Francisco esconde su crucifijo para no incomodar a otras religiones. El antipapa apoyará ese movimiento de unificación de las religiones, y va a liderar la nueva iglesia, poniéndola al servicio de la falsa paz, y promoviendo una serie de infidelidades contrarias a la fe. Los mismos elegidos, subrayan las escrituras, podrán ser engañados. MT 24:4. Dice el P. Leonardo Castellani. Cuando la estructura temporal de la Iglesia pierda la efusión del Espíritu, y la religión adulterada se convierta en la gran ramera, entonces aparecerá el hombre de pecado y su falso profeta, quien será a la vez como un sumo pontífice del orbe, o bien tendrá a sus órdenes un falso pontífice. La pseudo-iglesia, o con acento contra iglesia, predicará la democracia, la solidaridad, la tolerancia, la hermandad universal, la paz, convirtiéndose en una nueva religión. Castellani opina que la advertencia a la iglesia de la Odisea, por su indiferencia e infidelidad en la postrera época de la iglesia, corresponde a la gran apostasía anunciada por San Pablo y por Jesús mismo. Por suerte, cuando habla del castigo dice comenzaré a vomitarte, Ab 3:16, lo cual implica que el vómito o rechazo por parte de Dios no se consumará. Los que resistan y hagan penitencia se salvarán. Será la época de la parábola de la cizaña. Cuando llega el tiempo de la siega, es cuando la cizaña se parece más al trigo.
precisamente ese es el papel encomendado al falso profeta. El Apocalipsis nos muestra el templo profanado, no destruido. La religión se mantendrá, pero adulterada. Los dogmas serán vaciados de su contenido y sustituidos por idolátricas doctrinas. El templo perdurará porque no hay que destruirlo, servirá para que allí se siente el anticristo haciéndose adorar como Dios. 2 Tes 2, 4. Es la abominable desolación anunciada por Daniel, Don 9, 27, y también por Jesucristo, Mt 24, 15. Pero la corrupción de la iglesia no será total. El pseudo profeta logrará conculcar el atrio y las naves, pero el tabernáculo o sancta sanctorum será preservado. La iglesia falsificada se sumará al propósito de buscar el reino en este mundo, con los medios más eficaces, por ende los más satánicos. Es la tentación del reino milenario, pero sin Cristo, un cristianismo expurgado de la cruz, y que prescinde de la parusía. La unificación del mundo se realizará por el terror y por la mentira. El terror político y la mentira de la falsa religión, un cristianismo enteramente deformado. Como dice Mark Christensen, aún sin comprender los tortuosos compromisos de fe que se requieren, la idea de crear una espiritualidad única y superior resulta tan absurda como la noción de querer hacer un automóvil perfecto combinando las mejores piezas de un Cadillac, un Mercedes, un Ferrari y un Rolls-Royce. Según las profecías y revelaciones privadas, la unificación de las religiones se dará en una situación en que habrá dos papas en Roma, en un contexto idéntico al de Benedicto XVI y Francisco. Cuando haya dos papas, habrá una repentina invasión de Rusia sobre Europa, en coincidencia con la guerra de Ezequiel. Entonces, el Papa legítimo tendrá que huir de Roma y refugiarse, mientras que el antipapa se quedará gobernando la Iglesia. Según San Pablo, el anticristo se manifestará una vez que el Papa legítimo sea echado fuera. Tan solo con quitar de en medio a aquel que lo retiene, entonces se manifestará el impío. 2 Tes 2, 6-8. En ese momento, el antipapa traicionará la fe aceptando la unificación de las religiones y renunciando a la propia identidad católica. Dice el P. Paul Kramer, el antipapa y sus colaboradores apóstatas serán, como dijo la hermana Lucía, partidarios del demonio, los que trabajarán para el mal sin tener miedo de nada. B. Pero también están las palabras de Juan de Vitiguero, en el siglo XIII. Cuando el mundo se encuentre perturbado, el Papa cambiará de residencia. C. El Papa San Pío X. He tenido una visión terrible. No sé si seré yo o uno de mis sucesores, pero vi a un Papa huyendo de Roma entre los cadáveres de sus hermanos. Él se refugiará incógnito en alguna parte y después de breve tiempo morirá una muerte cruel. D. De Juan de Rocapartida, un siglo después. Al acercarse el fin de los tiempos, el Papa y sus cardenales habrán de huir de Roma en trágicas consecuencias hacia un lugar donde permanecerán sin ser reconocidos, y el Papa sufrirá una muerte cruel en el exilio. Nicolás de Flu, en el siglo XV. El Papa con sus cardenales tendrá que huir de Roma en situación calamitosa a un lugar donde serán desconocidos. El Papa morirá de manera atroz durante su destierro. Los sufrimientos de la Iglesia serán mayores que cualquier momento histórico previo. F. El venerable Bartolomeo Althusser, fundador de las sociedades de clérigos seculares en el siglo XVIII. Dios permitirá un gran mal contra su Iglesia. Vendrán súbita e inesperadamente irrumpiendo mientras obispos y sacerdotes estén durmiendo. Entrarán en Italia y devastarán Roma,
quemarán iglesias, y destruirán todo. G. Las palabras de la Virgen reveladas en la salete a Melania. Roma perderá la fe, y se convertirá en la sede del anticristo. H. La revelación recibida por la madre Elena Aiello, famosa estigmatizada que fuera consultada con frecuencia por el Papa Pío XII. Italia será sacudida por una gran revolución, Rusia se impondrá sobre las naciones, de manera especial sobre Italia, y elevará la bandera roja sobre la cúpula de San Pedro. Y la beata Ana Catalina Emmerich, religiosa agustina, en 1820. Vi una fuerte oposición entre dos papas, y vi cuán funestas serán las consecuencias de la falsa iglesia. Vi que la iglesia de Pedro será socavada por el plan de una secta. Cuando esté cerca el reino del anticristo, aparecerá una religión falsa que estará contra la unidad de Dios y de su iglesia. Esto causará el cisma más grande que se haya visto en el mundo. J. Elena Leonardi, asistida espiritual del Padre Pío. El Vaticano será invadido por revolucionarios comunistas. Traicionarán al Papa. Italia sufrirá una gran revuelta y será purificada por una gran revolución. Rusia marchará sobre Roma y el Papa correrá un grave peligro. K. Enzo Alotti. El Papa desaparecerá temporalmente y esto ocurrirá cuando haya una revolución en Italia. M. La beata Ana María Taigi. La religión será perseguida y los sacerdotes masacrados. El Santo Padre se verá obligado a salir de Roma. N. La mística María Steiner. La Santa Iglesia será perseguida, Roma estará sin pastor. Ñ. Las revelaciones en Garabandal. El Papa no podrá estar en Roma, se le perseguirá y tendrá que esconderse. O. El P. Stefano Gobbi, místico y fundador del movimiento mariano sacerdotal. Las fuerzas masónicas han entrado a la iglesia de manera disimulada y oculta, y han establecido su cuartel general en el mismo lugar donde vive y trabaja el vicario de mi Hijo Jesús. Se está realizando cuanto está contenido en la tercera parte de mi mensaje, que aún no ha sido revelado, pero que ya se ha vuelto patente por los mismos sucesos que estáis viviendo. P. Papa Paulo VI. El humo de Satanás se ha entrado por las grietas de la Iglesia, homilía del 29 de junio de 1972. La cita bíblica de Zacarías, referente al pastor herido, no se refiere a Jesucristo en su pasión y muerte como muchos creen, sino al Papa que será quitado de en medio al inicio de la gran tribulación. Heriré al pastor, y se dispersarán las ovejas, y acontecerá en toda la tierra, dice Yahvé, que las 2/3 partes de la humanidad serán cortadas en ella, y se perderán, y solo 1/3 parte quedará sobre ella. Cuando Cristo murió, no fueron borradas de la tierra las 2/3 partes de la humanidad de aquel entonces. Escribía el canónigo Roca, iluminista excomulgado que colaboró en la infiltración contra la Iglesia. En su forma actual, el papado desaparecerá, el nuevo orden social se implantará desde Roma, pero al margen de Roma, sin Roma, a pesar de Roma, contra Roma. Y esa nueva iglesia, aunque tal vez no deba conservar nada de la disciplina escolástica y de la forma rudimentaria de la iglesia antigua, recibirá sin embargo de Roma la consagración y la jurisdicción canónica. La nueva iglesia apoyará la unificación de las religiones y la falsa paz, cumpliéndose lo dicho por Jesucristo en el sentido de que incluso los elegidos podrán ser engañados. El cardenal Karol Wojtyla fue muy claro cuando declaró, ante el Congreso Eucarístico de Pensilvania, en 1977.
Estamos ante la confrontación histórica más grande que la humanidad haya tenido. Estamos ante la contienda final entre la Iglesia y la anti-Iglesia, el Evangelio y el anti-Evangelio. Esta confrontación descansa dentro de los planes de la divina providencia y es un reto que la Iglesia entera tiene que aceptar. Jesucristo es el dador de la verdadera paz, pero la suya es totalmente distinta a la que ofrecerán el falso profeta y el anticristo. La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da os la doy yo. JN 14, 27. La suya es verdadera pues, proviene de la conversión del corazón y de la reconciliación con el Padre, la cual es posible porque Jesucristo nos redimió con los méritos de su pasión, muerte y resurrección. Jesús nos liberó de la esclavitud del pecado y de la consiguiente falta de paz interior. Y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual fuisteis llamado en un solo cuerpo. Col 3, 15. La de Jesús no es una paz de mera convivencia externa, fruto de haber renunciado a la supremacía revelada y de haber aceptado la convivencia con otros credos. La suya es interna y transformadora de la mente y del espíritu. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Fil 4, 7. La paz de Jesús no depende de un frágil equilibrio de fuerzas religiosas, sino de la gracia que Él mismo nos otorga. Fue lo primero que concedió a sus atribulados discípulos después de su resurrección. Paz a vosotros. La paz de Jesús no es para todos. No hay paz para los malos. Is 48, 22. Está reservada para el creyente, justificado por la fe en el Señor Jesucristo. Él es nuestra paz. F 2,14. La de Cristo es una paz que unificará verdadera e íntimamente a todos los pueblos, como en el pasado realizó el milagro de unificar al pueblo judío y a los pueblos gentiles, pero ahora se realizará en su sangre. Ahora, por la sangre de Cristo, están cerca los que antes estaban lejos. Él es nuestra paz, Él ha hecho de los dos pueblos, judíos y gentiles, una sola cosa, derribando con su cuerpo el muro que los separaba. El odio. Él ha abolido la ley con sus mandamientos y reglas, haciendo las paces, para crear en él un solo hombre nuevo. Reconcilió con Dios a los dos pueblos, uniéndolos en un solo cuerpo mediante la cruz, dando muerte al odio. F2, 13-16. Por ello, es absolutamente imposible confundir el retorno de Jesucristo con la obra y la persona del falso profeta. Por las Escrituras, sabemos que el retorno de Cristo será semejante a su ascensión a los cielos, es decir, que bajará de las nubes con sus ángeles de forma gloriosa, que volverá para derrotar al anticristo en la batalla de Armagedón y realizar inmediatamente el juicio a las naciones. Dice San Marcos: el Hijo del Hombre vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra, hasta el extremo del cielo. MT 13, 26-27. En cambio, el falso profeta no reconocerá que Jesucristo es Dios, al contrario, se situará por encima de él pretendiendo haberlo inspirado. Mucho menos reconocerá que Cristo está realmente presente en la Eucaristía. No predicará la santidad por la cruz, sino una filantropía y una espiritualidad inmanentes, basadas en la idea de humanizar las estructuras del mundo mediante la solidaridad y la promoción de una sola religiosidad universal. Propondrá un bienestar planetario, una armonía global fraterna en que la historia de la salvación será diluida, el Dios de la redención ignorado y la resurrección de Cristo desconocida.
prometerá una beatitud paradisíaca en la que bien y mal se funden en un equilibrio psicológico que se transforma en supuesta luz, mientras naturaleza, humanidad y divinidad se confunden para superar panteísticamente la frontera que las divide. Pretenderá haber inspirado en el pasado a los distintos profetas, hombres espiritualizados y fundadores de religiones que han existido, añadiendo que ahora comenzará a ser reconocido por el mundo como el esperado por todas las religiones. El promotor de la falsa paz, el falso profeta, será un remedio de Jesucristo y pretenderá falsificar su retorno 7 años antes de que éste acontezca. Su amo, el anticristo, será un judío que engañará a los propios judíos con ser el Mesías prometido, por lo cual conviene recordar el reproche que Jesucristo les hizo. Vine en nombre de mi Padre y no me habéis recibido, pero vendrá otro en su propio nombre, y a ese sí lo recibiréis. JN 5:43. El falso profeta tratará de engañar a los cristianos, suplantando al mismo Cristo remedando la parusía. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios, para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. MT 13,5. 22. Y también intentará engañar a las demás religiones, presentándose como el Maitreya que esperan los budistas, el Imam Mahdi que aguardan los musulmanes, la reencarnación de Krishna para los hindús, el Mesías anhelado por los judíos. Sin embargo, con todo y sus milagros y simulación de amor, se irá poniendo de manifiesto su falsedad y su fraude, hasta que no le quede otra cosa que secundar la persecución cruel y perversa de su Señor, el Anticristo. Es preciso aclarar que Francisco no es el falso profeta al que se refiere San Juan en el Apocalipsis, pues el falso profeta se situará por encima de todas las religiones y realizará prodigios embaucadores con el poder de Satanás. Pero desde luego le está preparando el camino, sobre todo al profesar una de las más graves herejías en la historia de la Iglesia, al afirmar que la alianza mosaica no fue revocada por Dios a los judíos. Dice así en el número 247 de su exhortación Evangelii Gaudium. Una mirada especial se dirige al pueblo judío cuya alianza con Dios jamás ha sido revocada. Ese texto se opone directamente a la definición dogmática solemne establecida por el Concilio Ecuménico de Florencia, y ratificada por el Papa Eugenio III, enseñada por el Magisterio Supremo del Papa Benedicto XIV y sostenida por el Magisterio de la Iglesia hasta nuestros días. El mismo Jesucristo sentenció a los judíos, por haber rechazado al Mesías que les fue enviado: Se os quitará a vosotros el reino de Dios, y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. MT 21, 33-46. Y cuando celebró la Pascua con sus discípulos antes de ser asesinado en la cruz les dijo: Este es el cáliz de mi sangre, sangre de la nueva alianza que será derramada por muchos. La alianza que el Padre sella con la sangre de su Hijo es eterna, es definitiva y suple totalmente a la antigua alianza, la cual fue superada y dejó de ser vigente y necesaria gracias a la muerte y resurrección de Cristo. Esto nunca lo entendió Bergoglio, siendo cardenal en Buenos Aires, lo cual le llevó a cometer varios actos de profanación, como celebrar ceremonias judías y musulmanas en la catedral, lo cual es totalmente prohibido por la liturgia, dejando una triste herencia como la agresión contra personas que rezan el Santo Rosario en ese templo. Cuando caiga toda esa ficción satánica judeo-masónica, será que finalmente retorne el único,
auténtico y eterno príncipe de la paz, Jesucristo nuestro Señor. En ese momento Jesús nos devolverá, a quienes hayamos sido fieles, aquello que nos fue quitado temporalmente, la paz. Y nos dirá, como cuando se apareció en medio de sus discípulos que se encontraban temerosos y a puertas cerradas después de su aparente derrota en la cruz. La paz con vosotros. JN 20:26.